Ahí está. Perfecto. Bueno, la introducción le ha quedado para pocos privilegiados. Así que, bueno, continuamos. Este imperio, decíamos, el imperio católico, el imperio español, gestado por los reyes católicos, justamente, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, continuado por sus nietos y ampliado con grandes creces por el emperador Carlos V y su hijo Felipe II. Tan grande que justamente es lógico, al ser tan grande, que haya tenido muchos enemigos. Y el principal, como habíamos mencionado antes, es Gran Bretaña. Entonces, este conflicto es un conflicto secular, eso es lo que queremos tratar de transmitir. Bien, que tuvo distintas manifestaciones, entre ellas la piratería. La piratería con sus robos sistemáticos a los barcos españoles, pero no solo eso, sino a los asentamientos y a las poblaciones que habitaban ya nuestro territorio americano. Y bueno, que diezmaban comunidades y cometían toda clase de tropelías. Siempre a mis alumnos les digo que los piratas del Caribe no existen solos en las películas, sino que realmente tienen una existencia histórica y han causado mucho daño en esta historia. Y Gran Bretaña se ha caracterizado por esto, ¿no? Como esta banderita famosa de las películas de los piratas, después la vamos a ver en una de las banderas capturadas al invasor británico. Ellos mismos asumiendo este rol de pirata. Así que no estamos diciendo nada de otro mundo. A su vez existía la piratería profesional, podemos decir, el corso, los corsarios, dos ejemplos que han causado tremendos desastres en estas tierras argentinas, ¿no? Francis Drake, Thomas Cavendish, condecorados como Sir, señores, por su majestad británica. El contrabando, el tráfico negrero, otra de las grandes actividades británicas para debilitar el imperio español durante esos tiempos y quebrar lo que ellos llamaban el monopolio del imperio español, cuando el imperio español era tan grande que ese mal llamado monopolio unía a todos los pueblos del mundo casi. Entonces, monopolio era para Gran Bretaña porque quedaban afuera, ¿no?, de este tráfico mundial proteccionista dentro del imperio. Y otra de las armas fundamentales, creo, del combate británico contra el imperio español fue la llamada leyenda negra hispanoamericana, nacida, como bueno, todos los acá presentes sabemos ya, de la obra de Fray Bartolomé de las Casas, justamente por un exceso, si se quiere, de buena voluntad, de querer ordenar un montón de conflictos que se vivían en América, exagerando muchos, contando de oídas muchas cosas que él nunca vio, mencionando estos abusos de españoles en América, que nadie los niega, pero que este escrito pasional, este panfleto de Bartolomé de las Casas fue utilizado como un arma de guerra contra el mismo imperio español. Que después, bueno, con los grabados de Teodoro de Bray mostraban las mayores tropelías, ¿no?, y presentando justamente a España como, buenas noches, como un símbolo de opresión, de barbarie, y presentando justamente a las naciones en ascenso en ese momento y enemigas de España, principalmente por cuestiones religiosas, como Francia con el protestantismo, e Inglaterra también, como con el anglicanismo, presentándose ellos como los civilizados y los que deberían estar en América gozando de todos los beneficios que España estaba obteniendo aquí, y dejando de lado toda la labor poblacional, fundacional, cultural, evangelizadora, civilizadora de España en América, ¿no? O sea, la obra de la leyenda negra tendió a esto, a exagerar casos que existieron, pero sobredimensionarlos, ¿no? No considerar los casos aislados, sino, como uno suele decir vulgarmente, meter a todos los españoles en la misma bolsa, ¿no? Entonces, esto fue un arma de guerra realmente,
lo que hoy se conoce como guerra psicológica, yo lo aplicaba el Imperio Británico en ese momento con el tema de la leyenda negra contra España. Bueno, es muy famoso esto, más en estos tiempos creo también, esta famosa propuesta para humillar a España, que se lanza en 1711, o sea, a lo largo de los siglos el conflicto se va manifestando. Siglo XVI empieza, XVII, XVIII, y que arranca con el protestantismo, justamente, ¿no? Este conflicto, especialmente entre España y el Reino Unido. Ahora tendríamos que ir marcando este contexto, un poco las causas. Unas causas que el doctor Antonio Caponeto llama superficiales, que comparten, no superficiales, sino el plano terreno, el orden temporal, mejor dicho, que son las más famosas acerca de por qué tuvieron lugar las invasiones inglesas y por qué tendrá lugar después la reconquista de Buenos Aires. Bien, primero son causas, como dijimos, del orden terreno, y después vamos a ver una causa profunda, que no la voy a adelantar ahora. Pero bueno, vamos con la primera causa, muy conocida, tema de la expansión comercial y naval de las potencias europeas. Y la supremacía del Imperio Británico, especialmente a partir del siglo XVIII. Luego de la Guerra de Sucesión Española, entre 1702 y 1713, con la firma del Tratado de Utrecht, justamente Inglaterra instaura en el mundo lo que llamó el status quo, el equilibrio europeo, bajo su égida, que no crezca ninguna otra potencia para no romper el orden internacional, mundial, instaurado a partir de esta guerra de sucesión. Para evitar nuevamente un nuevo imperio español, en crecimiento como lo hubo en el siglo XVI, en la época de los Sabios. En esa época España va a tener un cambio de dinastía, justamente, por eso esta guerra de sucesión, y se va a instalar la dinastía borbónica, con un montón de cambios y reformas que van a afectar a toda la estructura del Imperio Español, y también desde un punto de vista cultural y social, y político ni hablar. Inglaterra va a consolidar sus posesiones en África y en la India, obtiene de España, a partir de este tratado, además de Gibraltar, es un dato menor, el permiso para comerciar con los reinos y provincias americanas a través de buques de registro, junto con el monopolio del mercado esclavista. Esto es interesante también. Entonces, a partir de esto, Inglaterra consigue con un tratado lo que venía practicando a lo largo del tiempo, pero ahora lo va a hacer con un apoyo formal, ¿no? De una potencia que ha sido derrotada. La segunda gran causa que suele mencionar es el tema del desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra y la necesidad de búsqueda de nuevos mercados, ¿no? Para poder colocar sus producciones, sus excedentes y demás. Es una causa muy interesante, creo que refleja también la mentalidad moderna, creciente más en esta época, en el siglo XVIII, en donde el hombre es visto como un homo faber, o sea, un ser dedicado exclusivamente a la materia y a la explotación, ¿no? Tercero, también se suele mencionar como otra de las causas de por qué Inglaterra viene a invadir el Río de la Plata, el tema de la independencia de los Estados Unidos, de Norteamérica, que privaron de importantes fuentes de comercio a quien otrora fue su metrópoli, y que logró su independencia aliada de Francia y de España. Esto también es un dato importante, que acrecentó la rivalidad justamente, ¿no? Anglo-española. Un dato interesante, digamos, yo había mencionado que que en España a partir del siglo XVIII gobiernan la dinastía de los Borbones, que era de origen francés. Francia y España estuvieron vinculadas debido a estas cuestiones familiares, dinásticas, ¿no? Y entonces se vean involucradas en conflictos comunes, ¿no? Bien, pero la causa profunda es una causa en clave teológica, que es lo que se conoce con el nombre de la pérfida Albión. Acá no ven allá, pero hay una imagen de un pulpito, ¿no? Ah, están perfectos, están observando. Justamente acá quiero leer de Alberto Caturelli, una obra excelente que es La patria del orden temporal, el simbolismo de las Malvinas, donde
menciona acerca de uno de los obstáculos del desarrollo de la identidad hispanoamericana, el conflicto con el Imperio de Albión. Dice Caturelli, citando a varios autores, Inglaterra era un miembro del cuerpo de la cristiandad, dice Hollis. Separado este miembro, Inglaterra se desvinculaba de todo su pasado. Hablando de la ruptura ocasionada en el siglo XVI con la erupción del protestantismo y con la ruptura justamente del sistema religioso que existía, religioso político, denominado cristiandad, consolidado en los tiempos de la Edad Media, y que a partir del siglo XVI, con la erupción protestante, comienza a resquebrajarse. Acá dice Hollis que Inglaterra renuncia a su pasado, o sea, está renunciando a su identidad al involucrarse al movimiento del protestantismo. La isla de los Santos se fue trocando en la isla de la apostasía, como ya lo señalara Donoso Cortés. Y de guardiana de la cristiandad llegó a ser la campeona de la herejía. El gran historiador inglés, Hilaire Belloc, demostró con claridad lo que él también llamó la apostasía de Inglaterra. Apostasía, ¿no? Renuncia de la fe. Única provincia romana que se pasó al bando bárbaro enemigo y le prestó su ayuda, lo cual adquirió una enorme importancia. Pues la reforma no sería hoy día más que un episodio histórico sin consecuencias, dice Belloc, y Europa sería aún la cristiandad a no mediar el factor decisivo, la separación de Gran Bretaña. Continúa Caturelli diciendo que a comienzos del siglo XVII Inglaterra ya no era la misma, y al progreso material se unió, con estricta lógica interna, la supremacía de los valores materiales, mercantiles, industriales, trata de negros, etc., cuya evolución puede seguirse a través de los complicados acontecimientos de la vida inglesa, hasta la definitiva instalación del liberalismo sensualista y contractualista de Locke, verdadero padre del liberalismo moderno. Desde Guillermo de Orange, a fines del siglo XVII, Inglaterra no cesará de crecer hasta alcanzar la plenitud del imperio en el siglo XIX. Todas las posesiones inglesas fueron logradas contra el derecho natural y el derecho de gentes, que la filosofía inglesa niega radicalmente, y solo la intriga y la violencia fueron sus fundamentos. Entonces, la política exterior británica, siguiendo este planteo, tiene una explicación no solamente económica, sino profundamente teológica. Bien, entonces, hay distintas invasiones inglesas a lo largo del siglo XVIII. Esta España, poco debilitada, ¿no?, va a recibir varios ataques británicos en el siglo XVIII. Es muy famoso el conflicto que va a haber en Cartagena de Indias, por ejemplo, donde va a surgir un heroico Blas de Leso, que manco, tuerto y con una pierna menos, se puso al frente de la resistencia y logró vencer a los mismos ingleses, ¿no? Vernon, que había sido el jefe de la expedición británica, Cartagena de India, había acuñado una moneda poniendo a Blas de Leso como arrodillado, derrotado, y después la tuvo que guardar, ¿no? Pues terminó siendo una sorpresa en lo que significa el espíritu, ¿no?, creo, hispanoamericano, el espíritu de la hispanidad. Y a su vez tenemos en esa época unas incursiones británicas en las Islas Malvinas. Es interesante. En 1774, los ingleses tienen que retirar, luego de un acuerdo que se había realizado en España, reconociendo la soberanía española sobre el territorio. Va a haber conflicto armado y demás previamente, y una pequeña guarnición que había quedado por parte de Inglaterra, que después se tiene que retirar. Entonces, ante esas circunstancias, y además del peligro que existía en el norte del territorio, ¿no?, sudamericano, con la presencia portuguesa en el Brasil y su avance expansionista, es que el rey Carlos III, con una visión geopolítica muy importante, muy interesante, decide crear el Virreinato Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Entonces, si Buenos Aires era la capital, tomar la capital es como ir al punto clave y estratégico para después, si se busca, ¿no?, una conquista.
Es un punto geopolítico clave para después hacer caer a todo ese inmenso territorio. Pero recordemos que el Virreinato de Río de la Plata integraba la actual Argentina, la actual Uruguay, ¿no? Famosa banda oriental, parte del Brasil, gran parte de Chile, el Alto Perú, Bolivia y el Paraguay. Eso era el Virreinato de Río de la Plata. Bien, y justamente tenemos ahí una imagen egregia también de una personalidad fundamental, que es el primer virrey del Virreinato de Río de la Plata, don Pedro de Ceballos, que hizo frente heroicamente a tanto portugueses como ingleses. Bueno, seguimos en el marco de las causas y los antecedentes, ya acercándonos a la invasión británica de Río de la Plata, propiamente dicha, que aparece este personaje, Napoleón Bonaparte, que en 1804 decreta el bloqueo, justamente, ¿no? El bloqueo continental, y para afectar directamente y quebrar económicamente a Inglaterra. Y bueno, esto genera varios conflictos y una guerra con posterioridad, que España se va a ver involucrada, y que bueno, tiene una causa que es inmediata el conflicto. Fue el apresamiento de 4 fragatas españolas cargadas de oro y plata por parte de los ingleses. Fue como la gota que rebalsó el vaso. Entonces acá tenemos una España en guerra con Inglaterra. Bien, justamente dentro de esta guerra de los bloqueos, ¿sí? Y en este conflicto internacional con Napoleón Bonaparte, va a tener lugar una batalla clave, naval, fue la batalla de Trafalgar, 1805, que le va a costar la vida a este almirante inglés, llamado Nelson, pero que justamente va a ser una victoria naval británica. No te sabía. Pedimos si ahí está con el micrófono habilitado, si lo puede silenciar. A ver. Ahí está. El amigo Cristian que se sumó. Bienvenido. Bien. Inglaterra luego de Trafalgar va a quedar como dueña de los mares. Inglaterra como dueña de los mares, justamente, esta Inglaterra soberbia es la que se va a lanzar a esta pequeña aldea de Sudamérica, creyendo que vienen a un paseo, justamente. Y es interesante después mostrar quiénes fueron los protagonistas de esta expedición que llegará al Río de la Plata. Justamente, Inglaterra estuvo al sur de África en una expedición para tomar una colonia, justamente, y desde allí, Comodoro Sir John Popham, estaba al mando de toda la flota militar, decide incursionar al Río de la Plata, creyendo que el contexto europeo beneficiaba el contexto mundial y el contexto en el que Inglaterra se encontraba, beneficiaba su posición y que, sin duda alguna, iba a ser una gran gloria conquistar Buenos Aires para su majestad británica. Estuvo también dentro de esta expedición un brigadier muy experimentado, William Carberiford, y el coronel Park, que era el jefe del regimiento 71 de escoceses, Highlanders, siempre vencedores, nunca vencidos. O sea, no vino acá un rejunte de ingleses sin experiencia, sino que llegaban personas que tenían mucha experiencia, mucha formación y que venían realmente a quedarse con estas tierras. Bien, ¿cuándo tiene lugar justamente la invasión inglesa a Río de la Plata en 1806? Tenemos la imagen de las aspas de Borgoña y la imagen del virrey en ese momento, Rafael de Sobremonte, una figura muy discutida, si los hay, y bastante polémica, aunque uno intente rescatarlo también de muchos aspectos. No se le critica esto de que él huye, ¿no? Esto fue lo que vio el pueblo, realmente, esto es lo que el pueblo vio. El pueblo no entiende de protocolos. El virrey, los protocolos del virrey, justamente era no podía caer prisionero, el tesoro real no podía caer en manos
cualquiera, ¿no? Tenía que protegerlo. Entonces, el pueblo vio que el virrey al primer cañonazo se fue. Entonces, ante esta circunstancia, quedó instaurado en el imaginario colectivo esta imagen de esta cuestión de Sobremonte como un cobarde, ¿no? Por ejemplo, en la época le cantaban de esta manera: al primer cañonazo de los valientes, huyó Sobremonte con sus parientes. ¿Ves aquel bulto lejano que se pierde atrás del monte?, decían. Es la carroza del miedo con el virrey Sobremonte. La invasión de los ingleses le dio un susto tan cabal que buscó guarida lejos para él y el capitán. La realidad es que Sobremonte, ante la invasión británica, se dirige hacia Córdoba a organizar desde ahí una expedición reconquistadora. Pero repito, esto es lo que se repetía en el imaginario colectivo, y bueno, que después, durante la segunda etapa de la invasión, yo ahí ya no lo defiendo tanto como en la primera. En la primera la comprendo más, la segunda me cuesta mucho más ya entender su reacción. Pero bueno, una figura bastante polémica, como digo. Bueno, ¿por qué muestro su imagen? Previamente él había organizado justamente, si el Imperio Español estaba en guerra en Inglaterra y los territorios del Virreinato de la Plata eran parte del Imperio Español, era evidente que en algún momento se iba a recibir una invasión. Más cuando se descubrió que de las flotas estas británicas que estaban, se descubrieron las flotas estas que se dirigían hacia el sur de África, en la zona de la isla de Santa Elena. Entonces, cuando se descubre eso, iba a ser como, en cualquier momento, posible eso. Y recibe una orden el virrey de organizar la defensa, justamente, prepararse, organizarse. Y lo realiza, pero justamente el virrey está convencido de que debido a las grandes dificultades de navegación que había para entrar en Puerto de Buenos Aires, era muy lógica la invasión desde Montevideo. Él está convencido de eso, de que la invasión se iba a recibir desde Montevideo, por lo tanto, la mayor guarnición la dirige hacia Montevideo. Y en realidad, bueno, la sorpresa es que la invasión se da hacia Buenos Aires. Al amanecer del 25 de junio se vieron 9 barcos enemigos en la cercanía del puerto de Buenos Aires. Sobremonte despachó 2 cuerpos de milicias a Quilmes y Ensenada, donde cabía suponer que desembarcarían los ingleses. Efectivamente, el desembarco comenzó en aquel puerto cercano al mediodía. Sin embargo, como la ciudad contaba con fuerzas muy escasas y mal instruidas, fueron derrotados. El virrey Sobremonte envió los caudales públicos a Córdoba y él se retiró para organizar la defensa desde el interior. Lamentablemente, por la tarde del 27 de junio, los ingleses entraron en el fuerte, asumiendo la gobernación de la ciudad el brigadier inglés William Carver. Justamente acá quería compartir acá un poema. Este libro lo voy a citar mucho, el Poemas para la Reconquista de Antonio Caponetto. Justamente aparece la figura de Pedro de Arce, que fue el comandante de esta expedición que salió a hacerle frente al desembarco británico y que se vio superado en número. Y sintió una gran frustración realmente. Este poema trata de ponerse un poco en la piel de este personaje. ¿Dónde naciste, Pedro? En Extremadura. Las mujeres del pueblo, los viernes santos, parecen magdalenas y son quebrantos. Se cruzan los cilicios en la cintura. Varonas resistentes como la adarga, llenas de celo antiguo por el buen nombre, hechas para el orgullo de tener hombre, capaz de alzar fusiles en una carga. Un día en este reino sentaron plaza, novias, hermanas, madres, viudas, novicias, bravas como los cuadros de tus milicias, eran del mismo cuño, la misma raza. Doña Elvira Pineda, Damari Duarte, Catalina Vadillo, Isabel Guevara, en templos y hospitales que Dios ampara, son cimiento, consuelo, piedad, baluarte. Por eso en aquel junio del desembarco, de herejes insolentes sobre la playa, no te importó el derrumbe de la atalaya, ni quedarte anegado en un fiero charco. No te importó la lluvia, perder los sueños, el bisoño puñado de tus blandengues, la derrota o acaso que nunca vengues, la rabia contenida
de los quilmeños. ¿Qué podía importarte la suerte artera, el paisaje negado a los arreboles? Ya saldrían de nuevo porteños soles, ya cabría en agosto la primavera. El ceibo fusilado quedó en tributo, unos lloran de furia o se persignan, el obús y los rifles no se resignan, todo el puente de Galvez está de luto. Pero piensas en ellas, en sus donaires, en María Martina, tu propia esposa, y gritas en la noche que no reposa, ¿qué dirán las mujeres de Buenos Aires? Bien, lamentablemente la bandera británica flameó en la ciudad de Santísima Trinidad y Puerto Santa María de Buenos Aires, y pese a las prevenciones del virrey Sobremonte de enviar a Córdoba el tesoro de la Real Hacienda, los ingleses, como buenos piratas, se lo roban. Contaba con 40 toneladas de monedas de oro, un equivalente aproximadamente hoy a 88.000 millones de dólares. Y el virreinato se quedó sin una moneda. Creo que ahí empiezan los grandes problemas crónicos que tenemos hasta el día de hoy. No, y lo interesante es que después Gran Bretaña, por ejemplo, con el empréstito Baring Brothers, nos presta lo que nos robó y a grandes intereses. Entonces, así funciona esta cuestión, ¿no? Triste, pero real. Bien, bajan las aspas de Borgoña, la bandera tradicional del Imperio Español, una sola fe, un solo rey, una misma tradición, unas mismas leyes, una misma lengua, y bajan la bandera del Imperio Británico, la Union Jack. Bien, y lamentablemente hubo colaboracionistas frente al invasor. Fue una época de fidelidades y traiciones. Beresford procuró ganar la buena voluntad de sus pobladores, pero tuvo escaso éxito. La población nos engañaba, sabía que los ingleses eran intrusos y enemigos, los llamaban hereje y estaban dispuestos a echarlo de la ciudad. Sin embargo, no todos fueron patriotas, hubo excepciones, como las hay. Se los conocía como los amigos de los ingleses. Eran algunas familias acomodadas que en sus casas alojaron oficiales británicos, con los que mantuvieron un buen trato, al igual que varios comerciantes que quisieron obtener beneficios del prometido libre comercio, y de ciertos funcionarios políticos que cuidaban sus puestos. Debe agregarse a esta lista el nombre de un personaje que actuó como agente inglés antes y después de las invasiones, Saturnino Rodríguez Peña, quien recibió de los ingleses una pensión de por vida por traicionar a su rey y su patria. Pero no todo fue traiciones, también hay fidelidades. Y acá aparece un nombre, para muchos anónimo, para otros era este nombre, Florindo Ortiz, pero que no deja de... a ver, los que no se ponen de acuerdo con si tenía nombre o no, seguramente lo tenía, justamente no dejan de resaltar el porte de una mujer. En un poema que dice La Posada de los Tres Reyes, lo relata así Antonio Caponetto. La fragancia es la misma de las siestas, la cocina de brasas, el puchero, un ramo de tomillo, pan casero y calandrias que ensayan sus orquestas. Nada queda sujeto a lo imprevisto. El fondero blasona de paciente, oye el galope corto, es un cliente, llegando hasta Alameda y Santo Cristo. Entra Ulpiano Barreda, hay en su gesto una culpa que a solas lo apuñala, va en conjunta con gringos, los avala, o al capitán Gillespie ayuda presto. La fragancia es la misma, sin embargo, la posadera huele a cautiverio, a herejía que hiere sin cauterio, a rendición, a entrega y a letargo. Olvida que dejó el latón con guiso, el cernidor de harina bajo el agua, el planchado pendiente de una enagua o el lampazo mojado para el piso. Imagina a sus hijos desertores, reza un credo con aires de estallido, el gazpacho y le sabe desabrido, ya no huele la patria en sus sabores. Piensa en el pago, en la canción de cuna, que habla del ángel que batió al mandinga, le ordenan un servicio y se respinga, criolla altiva, majestad de luna. Si nos hubieran dicho, caballeros, de estas conductas tan acobardadas, nosotras, solo a fuerza de pedradas, limpiábamos la tierra de extranjeros. Calla Barreda, el capitán pirata, enmudece también, se hunden en sus codos, la posadera clama frente a todos,
reconquisten el Río de la Plata. Una humilde moza, diríamos hoy, una posada, de lo que llamaríamos un restaurante, demuestra que no se trata de componendas con el enemigo, sino que ellas mismas, las mujeres, echarían a pedradas a los invasores de la patria. Y entonces aparece aquí este tema de la tercera parte, con este tema podemos llamar el tema de la resistencia y la reconquista. Proceso que va a hablar un poquito de los héroes, de estos héroes. Bueno. Y acá aparece un primer personaje fundamental para nuestra historia, quien va a asumir la dirección de lo que se va a llamar el ejército invisible. Justamente se trazan distintos planes para bajar justamente la bandera británica y volver a subir las aspas de Borgoña. Y entre esos planes, los primeros eran muy sencillos, pero muy interesantes. Por ejemplo, un catalán, José Fornaguera, plantea lo siguiente: entrar por la noche al cuartel de la ranchería donde estaban todos los ingleses, pasarlos lisa y llanamente a degüello, y seguir con los que estaban después en sus puestos. Martín de Ánzaga a este plan lo financia, él consigue 800 voluntarios para realizarlo. Pero después vino una segunda propuesta, superadora, interesante, que fue justamente también planteada por otros dos catalanes, que eran Felipe de Centenac y Gerardo Esteve, que lo que proponían eran armar túneles, justamente, cerca del fuerte donde están los ingleses, y su cuartel, dinamitar las fortalezas, y volar con minas estas defensas y este cuartel. Incluso a costa de su propia vida, ¿no? Estos hombres saben lo que nosotros hemos olvidado, que es preferible morir con honra que vivir con vilipendio, y que no es el número el que decide los hechos trascendentes de la historia. Porque justamente no son las multitudes, sino una multitud de cobardes no puede ser un héroe, un valiente, pero sí un valiente, decía el profesor Jordano Bruno Yenta, puede convertir a esos cobardes en una multitud, justamente, ¿no?, de valientes. Justamente Martín de Álzaga, puesto al frente de los primeros trabajos, consiguen que las armas se depositen en la casa de Santos Inchaurregui, se alquila una quinta en Perdriel, cerca de Olivos, que se va a usar como campo de instrucción, y se alquila subrepticiamente las proximidades de la ranchería y del fuerte para empezar las excavaciones para estos túneles, como habíamos dicho. Se reclutan conjurados a través de un sistema que se dio a llamar Ejército Invisible, donde cada conjurado se comprometía y estaba obligado a conseguir 5 combatientes más. Y justamente, ¿por qué menciono primero también a la figura de Álzaga? Muchos también suelen decir que toda la clase dirigente se postró ante el enemigo. Y Álzaga justamente representa esta figura, una de las figuras egregias dentro de la misma clase dirigente, porque era alcalde, ¿no?, de primer voto del cabildo, y un comerciante sobresaliente, y justamente poniéndose él a la resistencia. Tampoco no todos los comerciantes se unieron también al inglés, es interesante. Bien. Gustavo Martínez Subirío Guas califica con hermosas líneas el temple de Martín de Álzaga, diciéndole con mucho respeto: vasco terco y sobrado valiente, capaz de pegar un grito por España y por el rey, y en un incontenible torrente arrojar a los ingleses, bravo y tenaz adalid de la reconquista. Y acá aparece el máximo referente de esta historia, que es don Santiago de Liniers y Bremont, marino francés al servicio de la corona española, de una carrera prolífica en actos de honor y de lealtad
un verdadero caballero cristiano, cabal, que voy a seguir acá una obra de Cayetano Bruno, La Virgen Generala, donde se relata un poquito estos momentos previos a una situación que él vive. El 1 de julio, domingo 1 de julio de 1806, en la iglesia de Santo Domingo, cuando asistía a la Santa Misa. El domingo 1 de julio, dice Cayetano Bruno, Liniers tuvo una decisión irrevocable. Ir a Montevideo a concertar con el gobernador de aquella plaza, general don Ruiz Huidobro, la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. Y esta decisión la toma la iglesia de Santo Domingo mientras asiste a misa a los pies de Nuestra Señora del Rosario, a quien hace voto solemne de entregarle los trofeos de la victoria que ha de lograr, según confía, bajo su amparo omnipotente. Las circunstancias del voto de Liniers se hallan consignadas con fecha 25 de agosto de 1806 en el libro de actas de la Cofradía de Santísimo Rosario, que tiene asiento en la iglesia de Santo Domingo. Continúa Cayetano Bruno. Había decaído lastimosamente el culto religioso en el histórico templo por la prohibición de exponer el Santísimo durante las funciones de la cofradía y efectuar por las calles la procesión acostumbrada con el Señor sacramentado. Los soldados protestantes ingleses habían provocado disturbios y grescas enfadosas que era bien prevenir, por lo que el domingo 1 de julio se oficiaba una sola misa cantada sin manifiesto. Y a ella concurrió Liniers. El reconquistador, que ha manifestado siempre su devoción al Santísimo Rosario, expone textualmente el acta recién mencionada, se acongojó al ver que la función de aquel día no se hacía con la solemnidad que se acostumbraba. Entonces, conmovido de su celo, pasó de la iglesia a la celda prioral y, encontrándose en ella con el reverendo padre maestro y prior, fray Gregorio Torres, y el mayordomo primero, les aseguró que había hecho voto solemne a Nuestra Señora del Rosario, ofreciéndole las banderas que tomase a los enemigos, de ir a Montevideo a tratar con aquel señor gobernador sobre reconquistar esta ciudad, firmemente persuadido de que lo lograría bajo tan alta protección. Fin de la cita. Concuerda este relato con el oficio que el apoderado de Liniers en Córdoba, Francisco Antonio Letamendi, envió al prior del convento de Santo Domingo de dicha ciudad el 19 de septiembre de 1807. En la iglesia de predicadores de la capital atestigua, se confirmó Liniers en el plausible proyecto de reconquistarla por un impulso de religión, cual fue observar que el 1 de julio de 1806 no saliese la procesión acostumbrada que se hace al Redentor sacramentado por evitar los ultrajes de los herejes que dominaban. Desde entonces también me encargó que todos los días, a su nombre y expensas, se ofreciese el santo sacrificio de la misa por medio de Nuestra Señora del Rosario en su propio templo y altar por el feliz éxito de su empresa. ¿Qué le habrá dicho Liniers, ¿no?, a la Santísima Virgen más allá de esto, en su oración profunda? Podemos tratar de poner estas palabras en su boca. Llegó antes de la misa, como era su costumbre, se arrodilló en la nave del lateral derecho, no ves puesto el Santísimo y se golpea el pecho, 3 veces por mi culpa, clamó con pesadumbre. 2 palabras pronuncia de cadencia y frialdad para explicar los frutos de la invasión corsaria, pero entonces eleva una larga plegaria a la Virgen que sabe, Señora de bondad. Señora del Rosario, yo nací en la Vendée, donde aldeanos y nobles, despreciando el confort, partían a la guerra con Griñón de Montfort, el marqués de Bonchamps o el teniente del B, la tierra de los muertos por el escapulario, caídos en defensa de la fiel tradición, de bravos promesantes al sacro corazón, o guerreros cantando a los pies del sagrario. Tú ya sabes, señora, que te amé de pequeño, en Niort, cuando a los monjes del oratorio iba, y que puerto tras puerto, al que mi nave arriba, canto el salve Regina, en lora tu empeño. Navegué mares bravos contra los berberiscos, en Mahón capturé las fragatas inglesas. Yo sé de la perfidia que rondan sus cabezas, son ovejas infieles, sin pastor, sin apriscos.
En el Royal Piemont me enseñaron galopes, no temo si el terreno llano o cumbre alta, me foguearon hidalgos en la orden de Malta, serví a España, señora, mis mejores estoques. Tú que lo sabes todo, María, pon tu mano en el sable que guía este humilde bandiano. Tomaré sus banderas, rendiré la insolencia, las tendrás a tus pies, señora de clemencia. Permíteme entregarte como prenda y testigo los trofeos ganados al hereje enemigo, y permite a este pueblo que en tu nombre se goza ofrecerte el triunfo en batalla gloriosa. Se marchaba Liniers, lo esperaba la historia, afuera por el atrio alguien vivaba a Cristo, calaban bayonetas, ya todo estaba listo, la Virgen del Rosario guardaba la victoria. Y así es que Liniers cruza a Montevideo y va ampliando su ejército. Va ampliando su ejército. Y con alrededor de 1.300 hombres, cruza el Río de la Plata y ahí ocurre el primer milagro, justamente. Una gran sudestada, ¿sí?, hace que este marino, que era un vaquiano del Río de la Plata, pueda evadir los bancos de arena formados y este temporal. Sin duda, él sostenía que era absoluta protección de la Santísima Virgen María. Y este bravo temporal llevó a que los ingleses no detectaran justamente la flota que el mismo Liniers traía para reconquistar la ciudad. Y justamente aparecen distintas personalidades que vamos a mencionar para continuar con esta historia épica. Una de ellas es la de un joven caballero también, Juan Martín de Pueyrredón, que con sus húsares eligieron a la villa de Luján para desplegarse hacia la reconquista, y que habían puesto justamente, habían llevado como estandartes, como divisa de guerra, unas cintas, que lo llamaban las cintas de la Virgen, porque tenían justamente el tamaño de la figura de la Virgen de Luján, y eran cintas de azul celeste y blanco. Acá podemos encontrar un antecedente fundamental para el origen de los colores, por ejemplo, de nuestra bandera nacional. Y Pueyrredón, el 1 de agosto, tiene un combate que termina en una derrota, pero heroica derrota, que fue el combate de Perdriel. Hay una pintura ahí que ilustra este hecho. Justamente, Perdriel era, como habíamos mencionado anteriormente, un lugar destacado debido a ser una especie de almacén, ¿no? Almacén de armamento, de víveres para este ejército invisible, ¿no? Por eso Belfort ordena atacarlos directamente. Tiene lugar este combate en el momento en que Liniers está desembarcando. Y justamente vamos a tener a continuación distintos combates en la Reconquista, ¿no? Ya con Liniers acaudillando a las tropas, liderándolas, y los distintos oficiales que se ponen al mando. Y acá aparece una figura también muy interesante, que es la figura de Manuela Pedraza. Manuela Pedraza, conocida como la tucumanesa, que había acompañado a su marido, que tenía acá un momento. Manuela había acompañado a su marido en las luchas por la Reconquista, el cabo de Arribeños, Porfirio Pedraza, y justamente el marido le decía, Manuela, no tenés que estar en el campo de batalla. Manuela, con esa sangre criolla, le contestaba, y fiel, ¿no? Contestaba, yo hice una promesa ante el altar, fieles
hasta el final, ¿no? En la salud y la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Será hasta que la muerte nos separe, dijo Manuela. Y al lado de su marido asistía a los heridos, asistía a los enfermos, rezaba por los muertos. Por un momento observa a un inglés que estaba apuntando muy bien desde una terraza en los combates callejeros que tienen lugar en la Reconquista de Buenos Aires, y le da un grito de aviso, y en ese momento el inglés abate, lo mata a su marido. Y Manuela Pedraza no se queda justamente simplemente con el dolor y el luto, sino que toma el fusil de su marido, sube a esa terraza y la descarga contra el inglés. Justamente este poema ilustra este hecho de un modo impecable. No lo veló tu llanto o el gemido de un hijo, de una hermana o un laúd. No hubo una rosa sobre el ataúd para el que en vida fuera tu marido. Fue la plaza mayor su cenotafio, nimbada con la luz de la epopeya. Murió en batalla, que es la muerte bella. Dígalo así, quien diga su epitafio. Otras besan las manos del amado, entre cirios silentes y el atril, tú quitaste del brazo su fusil, aún latía de patria enamorada. Y vuelto 1000 disparos que rugían, a Santa Clara pides que te ampare, era verdad que el hombre no se pare, pensaste entre morriones que bruñían. Ahora tiene tu cabo de asamblea un alférez rodeada de patricios, desde un cielo sonoro de espinicios, sabe que se ha ganado la pelea. Se llevaron 2 siglos tu guapesa, mas si pienso en la fiel encarnadura de la mujer que encomia la escritura, Manuela Escribo, la tucumanesa. Justamente los combates luego, cuando habían finalizado, me adelanto pero para contar esto, hacia horas el general Bereford ha entregado su espada a Santiago de Liniers, rindiéndose incondicionalmente. El pueblo de Santa María de los Buenos Aires festeja la reconquista de su ciudad. La bandera británica, después de 46 días de flamear en el mástil del fuerte de Buenos Aires, ha sido arriada. Y aparece un diálogo. Señor, esta mujer mató a un soldado inglés, cuyo fuego causó varias bajas a nuestra gente, dice respetuosamente uno de los oficiales de Liniers. Liniers observa a la mujer en silencio y luego toma el fusil que ella le ofrece. Era de mi marido, el cabo Pedraza de Arribeños, dice ella. ¿Dónde está el señora? Murió, llorando, don Santiago. Por su entrega y valor en la batalla, el máximo héroe de la Reconquista premió a Manuela Pedraza con el grado de alférez, asignándole goce de sueldo. Hoy una calle de Buenos Aires, la ciudad por la que ella combatió, lleva su nombre. Un joven Juan Manuel de Rosas, 13 años, justamente se destaca en la Reconquista. Dice Caponeto en su poema El pequeño Juan Manuel: aquella patria antigua de ibérica prestancia, con su roldana de agua o su barril de mosto, con el fuego en las calles aquel 12 de agosto, probó que conservaba su evangélica infancia. Era la patria henchida de imperial gravidez, los hijos bien nacidos de las flechas y el yugo, el fruto de Castilla, su hogar, su mendrugo, retoños de heroísmo florecidos en niñez. Pequeños se veían prestando algún servicio, tal vez como artilleros con los bravos miñones, acarreando en sus ponchos las balas de cañones, dispuestos como adultos al final sacrificio. Cartuchos de fusiles o piezas de metralla, tinajas para el agua, para la sangre vendas, todo lo tributaron en alengres ofrendas, sus voces y sus risas fueron casco y muralla. En las tropas menudas, como espuelas de fletes, se destaca un chiquillo de acciones valerosas. Lo llaman por su nombre, Juan Manuel de Rosas, carga un viejo mortero para los migueletes. En el hogar paterno vio las primeras lanzas, tercerolas y sables le suenan familiares. Hay épicas memorias que recorren sus lares de antepasadas huellas o bravías andanzas. Ahora pesa este hierro para sus 13 años, esta boca de fuego maciza, portañola,
Ahora estrena su raza criolla y española, que no admite invasores ni extranjeros en gana. Tiene porte de mando, siendo apenas un muchacho. En su mirada rubia hay azules añejos. Oye como repiques que le llegan de lejos, de San Miguel del Monte, tonelero quebracho. Liniers cantó el elogio de su conducta recia, diciéndole a sus padres con fundado prestigio, su bravura fue digna de la causa en litigio. Nadie dirá lo mismo sobre Ernesto Celesio. Cuentan que usó ese día chaleco colorado, que inauguró divisa, soberanía o muerte. Una cosa es segura, les advirtió su suerte. Mañana tendrá lista la vuelta de Obligado. Otro joven, 21 años, Martín Miguel de Güemes, escribe su primera página de gloria en su historia. Hecho que ha sorprendido a los mismos ingleses. Alexander Gillespie, en su libro Buenos Aires y el Interior, deja consignado esta hazaña épica de Güemes, de que hubo una vez en el mundo que un barco británico, un barco en sí, fue arribado por tropas de caballería y debieron justamente rendirse ante la bravura de estos jinetes, que justamente los jinetes de los Húsares de Pueyrredón, y Martín Miguel de Güemes era uno de ellos. No hay ceviles ni churquis, este viento no huele a tunas ni a mistol florido, la nostalgia me aprieta como un tiento. Ni corzuelas corriendo, ni el balido y unas cabras de monte entre las tolas, o el molle amarillento y colorido. No es mi Salta, soldado, pero a solas sé que es el mismo patrio paisanaje, batallando el inglés con sus cabriolas. Sé que es una esta tierra, uno el coraje de custodiar la fe de los mayores, aunque cambien los rostros o el paisaje. Aquí estoy, Buenos Aires, sin temores, con 20 años y alférez en el fijo, para que hociqueen los usurpadores. Desde el buque Justina, Popan dijo que habría de ensañar su puntería, miro el río bajar y no me aflijo. Ordeno carga de caballería, meto los pingos en el agua prieta, la nave rindo y su marinería. El osado abordaje abre una grieta, de fracaso y de asombro los piratas. Una bandera blanca se alzó inquieta. Me vuelvo a Salta galopando matas. Dios me quiere en el norte fronterizo, con destino de guerras y cabalgatas. Ahí, los nombres son, hay una larga lista de héroes que uno podría elogiar en el día de hoy. Pero voy a invitar a que cada uno después pueda escuchar y conseguir esta obra que es maravillosa también, la obra de Poemas para la Reconquista, para que el pecho siga creciendo, enardeciéndose de patria. La cuestión está que este 12 de agosto, justamente, ocurre un hecho glorioso, impensado por los mismos ingleses. Pues hoy la ciudad acampa en su ribera, el viento del sudeste empuja el río, trazando orillas que no son de agua. Albión está encallada en un estuario que la cartografía de los mares da por perdido al sur, ignoto y frío. Sopla el viento su canción helada, rastro del mediodía, racha dura, aire que no perdona al forastero. Hoy es el día en la ciudad asignada. Borraful arengaba a los miñones, Juan Gutiérrez plegaba su velamén, el polvorín de Álzaga está inquieto y las anclas del bárbaro navío yacen hundidas en la tierra infértil. Los riachos del Tigre o San Isidro, la Chacarita de los Colegiales, o en Luján, los Corrales, o en Olivos, donde pasa Liniers, todos lo aclaman. El ultimátum ya arribó hasta el fuerte, la mirada de Bereford se apaga. ¿Cómo han llegado allí de las orillas, armados de trabucos antañones? ¿Quiénes son estos hombres de a caballo, de a pie, de a puño limpio, poncho el brazo? ¿De qué cuartel salen mujeres, chicos, viejos, caudillos, veteranos, frailes? ¿En qué academia las terrazas lanzan? Aceite hirviendo, piedras o guijarros. ¿Qué táctica es aquella de facones, de relinchos, caronas y cabestros?
cuándo enseñó el liceo entre sus aulas que una reja es puñal o carabina, cuándo se vio el repique de badajos animando el coraje de plegarias. A bayoneta y paso de carrera, otra vez Borraful se abre camino entre dos centenares de invasores. Y Liniers en vanguardia, sable Iniesto en las calles, la plaza, la recoba, en el pórtico antiguo del santuario, multiplicando esfuerzos y victorias. 3 balas condecoran su uniforme, él escucha un clamor, avance, avance, su nombre y su destino eran Santiago. Las murallas del fuerte por asalto, el puente levadizo que se tumba, el mástil rojo igualda nuevamente, desfila la derrota silenciosa. Hoy es el día en la ciudad asignada, un día medieval, templario, andante. Santa María de la Reconquista se llama desde entonces Buenos Aires. Hay algo místico también detrás de este Liniers, herido, que se pone al frente de las tropas, con un pueblo que se hunde por una causa justa y logran vencer a los invasores. Justamente hay un documento muy interesante. El de Anfunes en la oración congratulatoria que pronunció en Córdoba el 23 de agosto de 1807, atribuyó con entusiasmo estos hechos a gracia especial de la Santísima Virgen. ¿Deseáis otros convencimientos del favor particular de esta señora? Dice. Acercaos, pues, a su devoto general, y los muertos que caen a su lado, como sus vestidos pasados de balazos, os harán ver, o que el plomo respetaba su persona, o que solo se acercaba para dejarnos señales de una vida que el cielo protege. Este es nuestro héroe de la Reconquista, don Santiago de Liniers. Justamente tras la rendición de Belfort y del legendario Regimiento 71, Liniers le da todos los honores como caballero. Cuando Belfort quiere entregar su espada, esta pintura relata esto, ¿no? En señal de rendición. Liniers le detiene el brazo, le devuelve su sable, le da un abrazo en señal de respeto y caballero y le pide justamente una promesa de que no vuelva a levantar las armas, ninguno de los oficiales británicos, contra las tropas hispanoamericanas. Belfort la cumple la promesa, Pack no, justamente, jefe del Regimiento 71 no. Pero bueno, hay una nota muy interesante porque, bueno, van a ser prisioneros de guerra justamente, los británicos, y justamente hay un epitafio que escribe Pack en la celda, muy interesante, que dice el siguiente: aquí yace el famoso regimiento, nombrado del inglés 71, jamás vencido de enemigo alguno, que en Leeds Smith salió con lucimiento. Aquí yace postrado su ardimiento a la fuerza y valor de unos soldados que sin brillo y sin lustre y desastrados abatieron su orgullo en un momento. Llorará Inglaterra esta desgracia, sirviéndole de escarmiento a su osadía, el saber han perdido por audacia cerca de 2000 hombres. ¡Qué manía! Intentar dominar su ineficacia, del español el brío y valentía. Don Santiago de Liniers cumple su promesa, pone a los pies de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, las banderas tomadas al enemigo. Agosto y Buenos Aires, dominguero, la liturgia, los cantos de la misa, el Te Deum solemne ya sin prisa, salvas de gloria, anuncia un artillero. El fraile Grela predicó certero los favores marianos en la lisa, dibujaba su boca una sonrisa, estaba en ese templo el pueblo entero. Tomó Liniers con sus manos jubilosas 4 banderas de la tropa hereje, se arrodilló con la mirada erguida. Tronaban las campanas victoriosas, la patria de Pompeya se entreteje, señora, la promesa está cumplida. Justamente esta fue una gesta del pueblo. Queremos también mencionar a unos anónimos, oscuros personajes menores, que Dios tiene a la diestra premiando sus fervores. El infante alistado casi súbitamente, el marinero diestro o el timonel prudente.
artilleros, dragones, blandengues, migueletes, cuerpos de voluntarios, consumados jinetes, vecinos arraigados como fieles vasallos, madrazas generosas como Ángela Ceballos, remitiendo una carta que leo emocionado, solo doy lo que tengo, mi hijo pa' soldado. Álvarez Barragaña, enfermo y con dolores, donó el oro, la sangre, su vida entre estertores. El sargento Juan Trigo, sinforiano de iglesia, conjurado de estampa, patibular y recia. El cadete Juan Vázquez, que exigía un tordillo, y a cada cuello gringo prometía un cuchillo. Los negros y los pardos, el sufrido mulato, la savia americana del austral virreinato. Los que hirvieron el agua y arrastraron obuses, entre el barro y el frío con las últimas luces. El que pidió que a nadie faltara escapulario, el fraile que cargaba el fusil y el hostiario. Los que siguen tirando cuando el inglés se rinde, ni quieren parlamentos ni que la paz se brinde. Los que solo se calman cuando ve la espadaña, sesgando nuevamente el pabellón de España. Los que entierran los muertos, de ambos bandos caídos, el que alivia al sediento, socorre a los heridos, los que dieron su sangre sin quejas ni desgaires, y por tercera vez fundaron Buenos Aires. Justamente, estos son nuestros héroes, la gesta heroica. Acá vemos los trofeos de la Reconquista, puestos a los pies de la Santísima Virgen, y también en la defensa de Buenos Aires, donados a la Virgen del Milagro, en Córdoba, por el mismo Santiago de Liniers. Acá estaba la bandera que había mencionado al principio, ¿no? La imagen ¿no? de los huesos y las calaveras piratas. O sea, si ellos mismos se hacen cargo, ¿por qué nosotros no decimos las cosas como son? ¿No? Bien, siempre vencedores nunca vencidos, sabíamos la imagen del estandarte del Regimiento 71. Justamente la Reconquista de Buenos Aires nos da una lección de vida. Hay una estirpe guerrera, argentina, criolla, hispanoamericana, por cuyas sangres corren no solamente las excepciones de los traidores que hay a lo largo de la historia, lamentablemente, también hay una sangre que corre, que es guerrera, un espíritu que nos anima, que por ser católico está dispuesto a librar el buen combate. Entonces, acá vemos la imagen del gaucho, ¿no? Y el soldado británico. Y justamente la imagen de las Malvinas. Acá vemos una pintura de la defensa de Buenos Aires, porque los ingleses vuelven al siguiente año y nuevamente se tienen que retirar. Muy interesante las palabras que justamente el general británico Whitelock en su juicio dice, ¿no? Y que relata un poco esto que les estaba comentando con anterioridad, la idea de nuestra estirpe de Herrera. Acá tenía, en ese momento decía el teniente general Whitelock ante el tribunal que le había juzgado por esta derrota humillante, segunda derrota humillante del Imperio Español, de las fuerzas de su majestad británica. Decía Whitelock, no hay un solo ejemplo en la historia que pueda igualarse a lo ocurrido en Buenos Aires, donde, sin exageración, todos sus habitantes, libres o esclavos, combatieron con una pertinacia que no podía esperarse, ni del entusiasmo religioso patriótico, ni del odio más inveterado e implacable. Va a ser un paralelismo, ¿no? Justamente es lo mismo que se va a decir luego de la gesta del Atlántico Sur en 1982. El almirante Woodward, en su diario de guerra, titulado como Los 100 días, dice lo siguiente: siempre me sorprendieron las emociones que el tema Malvinas puede producir en el pecho de un argentino. Para nosotros aquella campaña fue una dura y exigente tarea ordenada por nuestro gobierno. Para ellos era algo muy cercano a una guerra santa. Otro ejemplo de invasiones y de victorias, de un espíritu guerrero que no se deja vencer fácilmente, es el ejemplo de la Guerra del Paraná, la gloriosa derrota en el combate de la Vuelta de Obligado y el escarmiento en Tonelero y Quebracho, que mereció los mayores elogios del Libertador General San Martín.
con una Argentina resguardada y protegida en su soberanía nacional, en su integridad, en su integridad con su identidad y ser nacional, de la mano del brigadier general Juan Manuel de Rosas. Y estamos ahí en la gesta de Malvinas, donde nuevamente vimos rendirse a los ingleses. Esta imagen es muy simbólica. La primera es una pintura que se hizo hace poco tiempo, a la izquierda, y a mi derecha está la imagen de Jacinto Liceo Batista, con su porte de caballero, diciendo a los ingleses que marchen derechito porque eran prisioneros. Esta imagen, en el aula los chicos no pueden creer lo que están viendo. Primero, yo suelo hacer la pregunta, ¿quiénes son los argentinos y quiénes los ingleses? Esto es Malvinas. Bueno, nos dicen todos, los de la derecha, los rendidos, son los argentinos, los demás son los ingleses. Yo le digo, no, esto es el 2 de abril, y el 2 de abril la historia fue otra, ¿no? Entonces, es importante elogiar a nuestros héroes que han tenido en claro justamente contra quién se combatía. Y fueron justamente los que han mantenido con vida y en pie hasta nuestros días el espíritu de la Reconquista. El espíritu de una Argentina unida y que lucha por la defensa de la soberanía nacional y por su ser nacional. Así lo entendió, por ejemplo, el teniente Esteves, una carta a su padre, que un 11 de abril de 1982, Pascua de Resurrección del Señor, luego de decir Cristo ha resucitado, ha vencido a la muerte, aleluya, dice lo siguiente a su padre: les digo a todos que estos se vienen, los ingleses, como otras 3 veces también con todo, y una vez más, Dios, Señor de los ejércitos y su Santa Madre, Nuestra Señora del Rosario, nos guiará a la victoria, como don Santiago de Liniers y como el general Mansilla. Para cerrar, quiero terminar con un pequeñito poema, modo de reflexión, y en homenaje a nuestros héroes. Vimos rendirse a los ingleses, desfilando ante un comando anfibio. Jacinto Liceo Batista es su nombre, enterriano, colosense. Vimos rendirse a los ingleses ante el porte erguido de este argentino honorable, que los hizo marchar con las manos en la nuca, de poner sus armas y su orgullo en tierra a postrarse. Vimos rendirse a los ingleses, prisioneros a los opresores, reconocer nuestra soberanía, arriar su bandera invasora. Vimos rendirse a los ingleses, demostramos que no eran invencibles, que la patria no se negocia, que la Virgen del Rosario nos custodia. Vimos rendirse a los ingleses ante la figura señera del capitán Pedro Edgardo Giachino, que su sangre derramaba, venciendo la injusticia de la usurpación británica, sellando la historia de nuestra causa nacional. Vimos rendirse a los ingleses, vimos una patria renacer, sin políticas banderas, sin ideológicas brechas, solo un pueblo unido, bajo el mismo pabellón, la cruz como estandarte y el bien común en pos. Vimos rendirse a los ingleses y nuestra bandera volver a flamear, soberana por 74 días en el territorio más alto. Muchas gracias. Dejamos de compartir. Bueno, agradezco a todos los que están presentes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, alguna corrección, es bienvenida. Pero ante todo, agradecer a todos los amigos presentes. Pero también al señor Leonardo Castañino, es un honor también que esté aquí presente escuchando esta humilde ponencia. Si alguno de los presentes acá también, en la realidad física. Sí, a mí me gustaría hacer un aporte por el tema del Virrey Sobremonte. Recuerdo en su momento con las
con la obra Cultura Argentina de José María Rosa, en donde precisamente haciendo referencia a la figura de Sobremonte, señala que No, excelente el aporte de Sergio. Simplemente quería transmitir era cómo se lo veía en la época, realmente. O sea, que fue esa visión, y lamentablemente la que se impuso, después sin, ¿no? Sin ninguna otra contextualización, si se quiere, ¿no? Pero sin duda que ha sido comprendido, ¿no? Comprendido. Entonces, es importante. Llamarlo traidor es una palabra muy fuerte, no comparto para nada, ¿no? Pero tampoco decir que era un perro cisnero, como diría Antonio Caponeta, ¿no? Que dijo, no sé rendirme, después de muerto hablaremos. Bueno, o sea, pero sí comprenderlo en su situación, ¿no? Siempre con el diario del lunes es fácil juzgar, pero no corresponde eso. Pero simplemente lo que busqué era transmitir lo que se decía en esa época. Jorge, que a mí me parece, ¿no?, que en algún momento algún profesional de la historia debería, y en esto quiero felicitar tu exposición acerca de la Reconquista, la semblanza de Liniers y toda la poesía que volcaste en la exposición, ¿no? Que realmente a mí me emocionó y mucho. Pero se me ocurre que quizás exista una deuda de la historia argentina, de quienes divulgan la historia argentina, para quienes queremos saber de dónde venimos, quiénes somos, cuáles son nuestros antecedentes. Y así como se puede hacer una semblanza de la Reconquista y de Liniers, que emociona hasta las lágrimas, también se debería referirse a por qué se lo asesinó a Liniers, cuáles fueron los motivos. Yo sé que no ha de ser fácil, yo sé que de repente al historiador se le presenta una valla que lo obliga a saltar una contradicción, que lo obliga a saltar algo que aparentemente es contradictorio, porque estamos hablando del fusilamiento de Liniers, de ese Liniers que vos acabás de describir, y que cualquier argentino, tras esta descripción, tiene necesariamente que emocionarse. Pero hay que hablar algún día, porque también hablar de por qué se lo mató a Liniers, quizás es proyectar la historia argentina hacia adelante. Quizás es hasta entender por qué hoy el argentino lo que es, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería aportar o hacer hincapié. Que alguien alguna vez explique los motivos reales. Es un tema, te agradezco muchísimo el aporte, querido José. Y creo que es un tema, lo hablaba con Sergio antes de ayer, creo, por teléfono, que es un tema que da para una charla especial hasta, no sé, algo, o varios encuentros, ¿no? Es un tema muy interesante. Gran mayoría de los autores que he manejado hoy trabajan muy bien la cuestión también. Ya hay historiadores de fuste que lo presentan directamente como un delito de un crimen del jacobinismo, ¿no? De mayo de 1810. ¿No? De esa parte. Claro. Que es impulsado, sí. o que es, digamos, traccionado
por un agente de comercio británico, un abogado de comercio británico, Sin duda. como es Mariano Moreno, ¿no? Pero que firma todo en la primera junta de gobierno. Sí, es cierto. Y todo eso, si queremos saber quiénes fuimos y qué somos y por qué somos lo que somos, me parece que hay que abordarlo con todo lo dificultoso que es. Sí, sin duda. Por eso digo, es un tema que... El 5 de mayo no es el 5 de mayo que realizamos en nuestras lejanas épocas infantiles, con la carapela henchidos de emoción. De repente, esta historia que nos quieren vender de que la patria, yo digo, me hago cargo de lo que digo, y lo dice un ignorante, esta historia que nos quieren vender de que la patria nació el 25 de mayo, cuando la patria no tiene fecha de nacimiento, o no había patria en la Reconquista, o no era por la patria, que es una unidad de destino, que es una comunidad de religión, una comunidad de costumbres, que se elabora entre personas que habitan un mismo suelo. ¿No lo había acaso en 1806? Hubo que esperar a 1810 para que la Argentina tuviera patria. Bueno, es un tema muy interesante que también creo que nos convoca, porque estamos en esta, con respecto a la actitud que toma la Junta, con respecto a Liniers, creo que todos los que estamos presentes acá estamos totalmente de acuerdo, una gran injusticia. Pero hay un dato interesante, si quieren puedo compartirlo, tengo un problema, que ahí lo quiero compartir acá. Muy interesante porque justamente dice este mismo historiador Cayetano Bruno, sacerdote de Don Bosco, que narrando los últimos momentos de los contrarrevolucionarios que recibieron, ¿no?, la orden de que iban a ser ajusticiados. Muy interesante, pero a su vez también hay una visión particular. Si tienen tiempo, no tienen problema, lo compartimos. Dice, Liniers ya no pensó sino en su alma. Estando a lo que atestigua el documento anónimo citado, pidió al señor obispo le sacase de su bolsillo el rosario y paseándose lo rezó y continuó paseándose, preparándose para la confesión. Todo con tal nobleza y entereza que, en aquel estado de ignominia y con los brazos atados, parecía más glorioso que en sus victorias de la Reconquista. Este señor y el coronel Allende hicieron su confesión con el señor obispo y los 3 restantes con su secretario, el padre Jiménez. Hubo de retirarse luego el obispo por orden de Castelli y quedar solo el capellán Jiménez para absolver una vez más a los reos y encomendarles el alma. Recordará después en su memoria cómo estos, llegado el fatal momento, elevaron sus ojos al cielo, penetrando los aires con los santos y religiosos ecos que resonaban, repitiendo uniformemente las consolatorias voces con que los auxiliaba su compañero citado capellán. Rezaban, según Carranza, el símbolo de la fe, siguiendo la voz sollozante de Jiménez. Liniers rechazó la venda. Luego, en voz perceptible, continuó el anónimo, imploró el auxilio de María Santísima bajo el título del Rosario, de quien fue siempre muy devoto, hincando de rodillas, dio la señal a los soldados. Pero más allá de esto, hay un testimonio interesante de una monja, una monjita de Córdoba, que tiene revelaciones. Interesante esto. Una revelación en punto de vista sobrenatural. Dice así. Bien. Sor Lucía de Santísimo Sacramento es su nombre. Y por mandato de su confesor, la monja escribió su autobiografía con el título de Amores de Dios en el alma. La parte de la misma que alude a los sucesos del 26 de agosto de 1810 los reprodujo en 1947 Carlos Luque Colombres como apéndice documental de su monografía, el doctor Vitorino Rodríguez, primer catedrático de Instituto de la Universidad de Córdoba. Van aquí los datos de algún interés. Describe la impresión que trajo a las religiosas la entrada del ejército libertador, lo llama, en Córdoba. Ve las abundantísimas gracias que Dios derramaba a manos llenas sobre los jefes de la ciudad, encomendados en sus oraciones. Los contempla en el campo donde estaban, dice, acechados de multitud de demonios, guardados y defendidos de multitud de ángeles.
Muy fuerte. El 6 de agosto por la mañana, después de encomendarse fervorosamente a la Virgen Nuestra Señora, vi y entendí y oí, apunta en la autobiografía citada, serían muertos los señores que efectivamente murieron, los superiores de esta ciudad y distrito perteneciente a este. Narrólo en recreación a las hermanas, pero todas lo tuvieron por bobada, desvarío o cosas semejantes. ¿Cosas? Y continúa. Ve sus almas en la gloria, dícele. Nuestro Señor de cada una en particular, con lo que se habían hecho dignos y merecedores de tal corona. Conversa con ella familiarmente. Le encargan comunicar a sus allegados. No tuviesen pena, que era tan grande y tal sus felicidades que no se puede explicar. Bendecían y alababan al Dios de las misericordias que había usado de tanta liberalidad para con ellos. Bendecían sus suertes y entonaban cánticos de gratitud al Omnipotente. Contempla en fin otro día, luego de comulgar al obispo, a las orillas de un embravecido mar, tan atribulado y penado, combatido y amenazado de peligros temibles y espantosos. Pero al punto mismo continúa, vio mi alma en una como en forma de nube, a las 5 almas santas de quien he hablado poco adelante, que lo protegían, guardaban y defendían. Sor Lucía frisaba la sazón en los 39 años de edad, murió el 4 de mayo de 1824, después de llevar una vida admirable en virtudes y favores del Señor, estampa la monja que transcribió sus actos. Hablando de esta dimensión teológica, creo que quisimos tratar de transmitir en la charla una visión, una dimensión teológica mística en torno a esto. En un libro que se publicó mucho tiempo atrás y acá el padre Bruno lo trae a colación, ¿no? O sea, creo que esta evocación a Liniers demuestra que Dios es justo, justamente, ¿no? Creo que es eso. Y Ayer, más allá de todo. Después de que vos me llamaste, en algo que se conmemoraba un aniversario del fusilamiento, del asesinato de Liniers, ¿no? A mí de tanto en tanto me toca algo que me lleva a la necesidad de garabatear alguna línea. Inmediatamente corté con vos, me puse a garabatear algo sobre esto, ¿no? Y en ese garabato te mencioné como un amigo que me recordaba algo que me hubiera pasado por alto. Y yo imagino, y lo escribo, ¿no?, que las verdaderas causas que llevaron a la muerte de Liniers es precisamente lo que era Liniers. Liniers era un peligro contrarrevolucionario, porque ¿qué revolución nos venían a proponer? Hay una revolución que es perenne, que existe desde el principio de los tiempos. Es la revolución que quiere destronar la redención de Cristo. Y esa revolución ha tenido que enfrentar a una contrarrevolución que lamentablemente siempre fue vencido porque estará escrito que así debe ser. Sobre esto se refiere bastante ampliamente Calderón Bauchet y lo hace con mucha claridad, ¿no? Entonces, si Liniers representaba metafísicamente todo eso, ¿no será que por eso lo matan? Porque en realidad era la contrarrevolución de una revolución que ¿qué venía a traer? Porque libertades uno puede conceptualizar a dos tipos. La libertad humana, la libertad del hombre, la libertad que el liberalismo dice que el hombre es acreedor, y la libertad divina que nos dio nuestro Señor, la libertad de libre albedrío, para saber cuál es el camino que debemos seguir para ganarnos el cielo. Y esta historia de la libertad, sin especificar la finalidad de la libertad, a mí, a esta altura de mi vida, ya no me cierra. A esta altura de mi vida, desgraciadamente, creo conocer algunas cosas que hubiera sido preferible no contar. Bueno, no me quiero hacer más de Ya para agradeciendo todo. No sé si quiere hacer algún comentario, lo que está en el Zoom.
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal, felicitaciones. Eduardo? Muchas gracias. No, yo quería, por un lado, rescatar la figura de Pío Rodríguez, que fue un español que perdió una pierna, y incluso la actual Avenida Santa Fe se llamaba Pío Rodríguez, después le cambiaron el nombre, y queda una pequeña plazoleta ahí en Paraguay y Anchorena, que se llama Pío Rodríguez. Y en segundo punto, quería decir que el fusilamiento de Liniers lo hicieron porque, por un lado, la Junta tenía miedo que si Liniers volvía a Buenos Aires, el pueblo mismo terminaba con la revolución, acompañando a Liniers, que estaba en contra de la revolución. Y por otro lado, fue una revancha que le dieron a los ingleses, Moreno, los agentes británicos como Moreno, incluso Saavedra y a otros de la Junta, que le dieron una revancha a los ingleses a tal punto que a Liniers lo fusiló sin juicio, por la firma de Moreno y de Saavedra, un pelotón de soldados ingleses. Así que ahí me parece, ahí queda demostrado la revancha que le dieron. Así que bueno, nada más que eso. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, Muchísimas ¿qué gracias. tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo Diego estás, Mieva, Diego? de este lado, desde Río Negro. Uh, ¿Cómo qué andan? honor, qué honor. Qué honor, amigo, muchas gracias. Che, muy interesante. Muchísimas gracias. Esto me llegó a través del padre Hidalgo, la invitación, así que no Un gran dudé en saludo al padre. sumarme. Sí, sí, ya. Cuando lo veamos acá en la misa lo voy a ver y le voy a Qué dar bueno. tus saludos. Dos cuestiones por ahí, y quizás no son preguntas, disculpen, muy elaboradas, pero son cuestiones, reflexiones que me salieron, me surgieron. Fui tomando nota de todo, porque la verdad siempre me resulta interesante cada dato, cada exposición o cada poema que sacan siempre es algo como para pensar. Y dos puntos. En relación a las causas, por ahí, en lo particular, preguntar o ampliar un poco el contexto cronológicamente de lo que sucedía en la península durante este transcurso. Si bien hablaste de dónde venían los ingleses, qué estaba pasando, nombraste a Napoleón, pero no sé, por ahí consultar qué sucedía también en simultáneo durante el proceso de conquista y reconquista en la península con respecto a estos hechos, ¿no? Ese es por un lado, y por el otro lado es una reflexión diciendo, después de la conquista y la reconquista, eh, ¿será que los ingleses cambian la estrategia de la guerra convencional a la no convencional? Disculpe, yo tengo o tuve formación militar, y ahí es algo que siempre me quedo reflexionando porque fue como después creo o intuyo de que ellos cambian la guerra frontal por la guerra que San Martín decía la guerra de Zapa, Sí. en cierto aspecto, y es lo que les dio el triunfo que hoy conocemos y vemos, nos vemos, disculpen por ahí, pero nos vemos arrodillados ante ese cambio de estrategia. ¿Cómo lo ves en esos dos puntos? Esas dos preguntas serían mal elaboradas, Eh, pero son dos preguntas al fin, ¿no? no, Gracias. no, ante todo te agradezco, Diego, de conectarte tan lejos y de este aporte. Eso para mí ya es una gran alegría y sorpresa, muy grata. Bien, con respecto a la primera pregunta, sin duda que el Imperio Español en el siglo XIX está viviendo una época de tensión y crisis, y en la península se ve esta crisis dentro del imperio. Se ven las ambiciones de un valido, por ejemplo, respecto a los intereses en la península. Justamente se llamó Manuel de Godoy. Bueno, y un rey bastante debilitado como Carlos IV. Y también una península abocada a los asuntos en Europa. Esto es importante tener en cuenta. Abocada a los conflictos en Europa en esta llamada guerras napoleónicas. Y en ese marco es que, como había mencionado anteriormente, se le pide a Sobremonte que con las fuerzas que había acá disponibles se intentara una especie de plan de contingencia para recibir
el desembarco británico en algún momento, especialmente después de Trafalgar. Pero eso es más o menos el panorama general, no puedo andar en tantos detalles porque el tiempo también es tirano. Susana me dice aquí, perdón, ahí que te rompa, me escucha desde Neuquén. Bueno, muchas gracias. Así que bien federal, como nos gusta acá en el Instituto Juan Manuel de Rosas. Que los encuentros sean así. Así que eso con respecto a ese tema. Con respecto a ese tema. Y con respecto al siguiente tema, sin duda que hay un cambio en la política británica sobre el Río de la Plata. Y se planifica una conquista sigilosa, ¿no? Bajo el concepto de divide et impera, separar, dividir para reinar. Acá tengo unos puntos, justamente los puedo compartir. Segundo punto, el primero era divide et impera, el segundo, inducir a nuestros enemigos a hacer lo que necesitamos que hagan para que se destruyan solos. Creo que de eso sabemos bastante hasta hoy, con tantas internas que hay, ¿no? Divisiones, y en el fondo la hidra tiene muchas cabezas, ¿no? Pero es un mismo cuerpo. Tercera cuestión, firmar tratados internacionales, favorezcan el comercio del Reino Unido, ¿no? Evitar las conquistas por las armas, buscando el dominio de los negocios y no la ocupación ostensible de territorio. Si alguien viene a plantar banderas, ya vieron lo que pasó, ¿no? Ejercer el poder sin exhibirse, sin mostrarse, silenciosamente, sigilosamente, manejar los hilos de la política sin dar la cara, lograr la conquista y el control, ¿no? De Buenos Aires por otros medios también, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo anterior. Creo que son como 5 puntos que demuestran esto. Creo que Gran Bretaña explotó los triunfos de su diplomacia, que antes también, no es que no lo había hecho, pero con respecto al tema puntual del Río de la Plata se dio cuenta que el camino era otro. José María Rosa lo explica muy bien, en Rivadavia del imperialismo británico, donde dice que lo que logró Gran Bretaña fue captar una clase dirigente, conquistarla ideológicamente. La primera conquista de Gran Bretaña fue ideológica, y crear justamente lo que José María Rosa llama una voluntad de coloniaje, en esa burguesía, en ese sector, ¿no? Ese sector dirigente, y que responda a sus intereses. José María Rosa dice muy simbólicamente, Inglaterra en vez de enviar tropas y armas, envía a John Locke, a David Ricardo, el liberalismo, ¿no? Económico, o sea, conquistando las mentes. Después lo demás se da por añadidura, tristemente, ¿no? En esta estrategia de expansión del imperio internacional de dinero, ¿no? Que respalda también todo esto. Sí. Sí, ¿puedo agregar algo respecto al cambio de estrategia de los ingleses? Sí, no sé si te escucharon, porque estaba Leonardo. Bueno, ahí justo estaba aportando algo Esteban Peroso. Pero no lo y escuché. ahora sigue Leonardo. No sé quién sigue. Claro. No, yo quería agregar algo, no sé si está bien. Sí, Con respecto al cambio de estrategia de los ingleses, se vio cerca nomás porque en mayo de 1810 fue hecho por la clase dirigente de Buenos Aires, muchos adictos a los ingleses, y coordinado por Lord Stranford desde Río de Janeiro. Hay una fecha muy significativa que incluso hasta lo demuestra, que es que el 26 de mayo de 1810 los ingleses estaban intimados a dejar Buenos Aires. El 25 de mayo hacen la revolución y el 26 de mayo la Junta en plena brinda con todos los oficiales de la flota inglesa en el Cabildo de Buenos Aires. Así que bueno, es un tema espinoso y da para opinar. Con todo respeto, no comparto absolutamente toda la cuestión. Digo, sí sé que hay hechos que son indudables, pero no tengo mis resguardos, creo, con respecto a
a todas las decisiones de la Junta, pero repito, es un tema que da para una polémica aparte, creo, ¿no? Y no, ya no da para esta charla y acá me están esperando para comer. Así que me No, van a sabía que hay muchos que no van a coincidir con lo que opiné, pero bueno, No, no, es para debatir en comparto muchas cuestiones, pero digo, como digo, tengo mis matices. Pero bueno, agradezco nuevamente a todos por estar y espero haber sido claro. Gracias a todos por la paciencia, por el tiempo. Y estaría bueno después cuando quieran, varios temas que surgieron acá para profundizar, para charlar, ¿no? En próximos encuentros, como ampliar todo este tema de las causas del fusilamiento de Lenin, es un tema súper interesante. Y el tema de Mayo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que, eh, eh, nada, vamos, lo voy cerrando acá y agradezco a todos los aportes y el estar presente. Muchas gracias, ¿eh? Saludos a todos.